Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es José Daniel Rocha. Soy el facilitador o tutor influencer que va a estar con ustedes en el transcurso de esta preciosa asignatura, Periodismo 1. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, entre ellas las reglas del juego. Voy a ver por acá, voy a chequear acá un momentico. Son ya las 3 de la tarde, 2 para las 3, perdón. Mientras inician, se deberían estar conectando. Voy a revisar los nombres de los participantes. Un momentico por acá. Periodismo. Listo, por aquí periodismo. Ajá, en periodismo tengo solo a una persona inscrita. Se llama Jefferson Barrios. Entonces, buenas tardes, Jefferson. Voy a estar compartiendo contigo la asignatura de periodismo. Va a ser más complicado que tenga participantes presentes en la asignatura cuando es un solo bachiller inscrito en la materia. Pero bueno, lo importante es que no es hacer las cosas con ganas, hacer las cosas con entusiasmo, y disfrutar, más que nada disfrutar el periodo académico que es cortito, que termina en 20 y tantos días, 20 días, eh, pero lo cortito no indique que no sea sustancioso y que no sea productivo para aprender muchísimas cosas. Bien, muchachos, hoy vamos a hablar sobre las reglas del juego. En las reglas del juego vamos a hablar sobre el primer tema, que es el plan de evaluación. Nuestro plan de evaluación consiste en dos actividades sumativas. Esas dos actividades sumativas, si no me equivoco, son constantes en cada una de las, de las materias que ustedes se inscriben en este tipo de sistema académico. Entonces son dos actividades sumativas de 50%. La primera de ellas es un cuestionario. Vamos a hablar de ese cuestionario. Ese cuestionario está compuesto por una primera evaluación de 50 puntos. Ese cuestionario se compone de una cantidad de preguntas que no es tan exagerada, tienen una hora para responderlas, son preguntas de selección simple, con una respuesta súper clara, súper clara. Allí no hay conchita de mango, no hay problemas con que se diga, no, pero es que la respuesta real es esta y me sale y me dices esta. No, la verdad es que es muy fácil de responderlo. Y agréguenle a que además de ser fácil de responderse, hay varios intentos. Entonces, ustedes se pelan en la primera oportunidad, guardan cuál fue la pregunta en la que se pelaron, o se equivocaron, que es la palabra correcta. Me equivoqué en esta y en esta. Bueno, entonces en mi segundo intento lo hago con estas respuestas correctas y ya tienen la totalidad de su nota. Con respecto al tema del cuestionario, lo más importante es hacerlo lo antes posible. Si ustedes lo hacen lo antes posible, ya ustedes se ganan la primera mitad de la nota. Ha ocurrido que dejan para hacer el cuestionario para el último minuto y me empiezan a pedir, de hecho, tienen la segunda actividad sumativa y no han hecho la primera, y me empiezan a pedir el tiempo porque se les cayó la señal, porque se les fue la luz, por X o Y. Entonces me dicen, profe, yo necesito hacer el cuestionario, que no sé qué, y no me da tiempo. Pero es que ya, yo no puedo abrir la materia porque este periodo académico es tan intenso en que una vez que culminó. Nosotros enseguida montamos las notas, damos el cierre cognitivo y listo.
nosotros no se reinicia el sistema y ya no podemos hacer más nada. Entonces, a nosotros nos queda es un día de prórroga para poder corregir o para poder culminar con todo lo que tengamos que colocar y listo. Entonces, ustedes dejan todo para el último momento y no puede ser, esto no puede pasar. Entonces, hagamos este cuestionario lo antes posible. Como les digo, es súper fácil y mucho más en esta materia. Las respuestas son súper directas. No hay, no hay mayores complicaciones en cuanto al cuestionario de periodismo. Diría que en la otra asignatura que doy es un poquito más complejo, pero la verdad es que son muy fáciles los cuestionarios. Y lo demuestra la calificación. La calificación mínima que yo he registrado en este cuestionario ha sido de 80 puntos. No hay alguien que haya sacado 75, 70. No hay nadie que le haya reprobado el cuestionario. Nadie. Nadie. Porque como les digo, tienen varios intentos. Entonces, con que ustedes tengan luz e internet para poder responderlo, ya ganaron, ya tienen todo. Entonces, el cuestionario, como les dije, es básico, que lo hagan lo antes posible, con disponibilidad de tiempo, leen un poco el material, participen dentro de los encuentros síncronos, déjenme aunque sea un registro de que ustedes vieron el encuentro síncrono con un comentario en YouTube. O profe, usted dijo en el minuto 7 del video que comentáramos que sí vimos el video. Entonces, de esta manera, yo verifico que sí vieron el encuentro síncrono. Porque en muchos casos, que es lo peor que nos ocurre a nosotros en este método, es que no ven los encuentros síncronos. Y en periodismo particularmente, no lo ven. Y tengo la certeza de que no lo ven porque yo les pido una fotografía de ustedes haciendo la actividad sumativa número 2 y no la ponen. Entonces, como en la rúbrica yo no puedo quitar puntos por no poner la fotografía, sigo quedándome con esa duda y ese malestar. Pero vamos a ver cómo con el paso del tiempo yo voy a poder darle un valor a la fotografía de ustedes haciendo el trabajo en la segunda actividad sumativa. Porque no ponen la fotografía. Y es lamentable porque es para mí lo que certifica que ustedes hicieron el trabajo. Entonces, pero bueno, ahorita más adelante cuando estemos hablando de la segunda actividad sumativa, ya sabrán a qué me refiero. Bien, el día de hoy ha estado lluvioso en muchas partes del país, entonces comprendo que sea difícil conectarse, pero vamos a tratar de conectarnos para el segundo encuentro síncrono, que es la semana que viene, y con el favor de Dios poder tener una mejor interacción, poder responder preguntas, poder conversar sobre la clase, poder dar el contenido sin que sea un monólogo de mi parte. Porque ya hasta el momento, bueno, ya estamos ya estamos llegando a los 10 minutos y no hay participación. Entonces, créanme que es un poco complicado para uno tener que dar un monólogo extenso durante media hora. Entonces, bueno, por ahora ya hablamos sobre esa primera actividad sumativa de 50 puntos. Esos primeros 50 puntos, como les dije, ustedes con que lo hagan con tiempo, ya ustedes ganaron. Porque es muy fácil de llenar esa actividad sumativa 1. Está disponible desde que ustedes desde que ustedes se inscriben, está disponible porque yo lo primerito que hago apenas
empieza el periodo académico y apenas se abren apenas se cargan los bachilleres inscritos, es abrirles las evaluaciones. Entonces, digamos que ustedes tienen sus veintitantos días, 21 días completos, no les falta ni más ni menos para que ustedes puedan cumplir con sus dos actividades sumativas. Entonces, bien, por ahora el tema de la actividad sumativa 1 es ese. El otro tema que vamos a ir conversando es sobre la actividad sumativa número 2. La actividad sumativa número 2 es realmente la base del periodismo. Es hacer una noticia. Esa noticia es sobre una problemática social. No es inventada. Es muy importante que sepan esto. No puede ser inventada. La noticia es una noticia real. No puede ser plagio. Yo chequeo en internet si ya alguien publicó esa noticia. Copio y pego. Si existen coincidencias, ya allí estamos hablando de un plagio. Y ustedes saben perfectamente que un plagio implica que sacaron 0,1. Gracias a Dios hasta el momento no me ha pasado que tengan algún plagio. Lo que sí me ha pasado es que lo hacen con inteligencia artificial. Y cuando uno lee una noticia con inteligencia artificial, créanme que eso se nota. No hay fallas en la redacción porque las inteligencias artificiales escriben de una manera determinada en la que son 3 periodos oracionales, 3, 4, 5 periodos oracionales unidos con puntos. Entonces, no habría cómo decir, no, es que aquí hay una falla de redacción. Pero empiezan a redundar y a redundar y a redundar que parecen encuentros síncronos. Entonces, es complicado cuando uno ve una noticia de inteligencia artificial porque se nota a leguas. Se nota a leguas que hay uso de algo raro porque siguen lo mismo. Yo les pido que hagan entrevistas a personas, a fuentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar ahorita en unos minutos? Entonces, y no entrevistas fuentes. Entonces, claro, porque la inteligencia artificial no te puede no te puede mentir. Entonces, pero sí te puede sugerir un esquema con una noticia, con una redacción bastante agradable, bastante acertada. Pero cuando uno dice esto es hecho con inteligencia artificial, donde vaya. No entrevistó a nadie, repitió la idea como unas 3 o 4 veces, te dice ciertos datos de una manera que no son humanamente decodificables, no, más que decodificables, es humanamente sabrosos de leer. Entonces uno dice, no lo hicieron, agarraron, buscaron en una IA, hacer la noticia, copiar, pegar y listo. Entonces, por allí estamos mal, porque ustedes no van a graduarse como los mejores utilizando inteligencia artificial. Ustedes van a graduarse como licenciados en comunicación social. Entonces es importante esto, muchachos, que si bien la tecnología está para que nosotros la utilicemos y nos facilite la vida, también está para que nosotros tengamos ética en lo que hacemos y que esa facilidad que nos da en la vida para muchas cosas sea también para que nosotros seamos licenciados de comunicación social responsables, que estemos hablando con la verdad. Bien, entonces hablando de esa noticia tienen que ustedes, como les dije, es basada en una problemática social de sus comunidades. Supongamos que en el caso de ustedes vivan en una comunidad que no presenta mayores problemas, entonces digamos en una comunidad vecina, pero debe ser de un problema de comunidades,
No es que me van a hablar sobre la Vinotinto y la derrota con Colombia. No es que me van a hablar de los videos íntimos de no sé qué celebridades. No, van a hablar es un problema social. Es un problema social lo que vamos a estar desglosando dentro de nuestra noticia. Entonces es importante esto, pues que ustedes tengan claro que no, no pueden salirse de ese esquema. ¿Por qué? Porque a ese problema social ustedes van a recurrir a las fuentes. Esas fuentes les van a dar a ustedes declaraciones y esas declaraciones van a ir tal cual en sus noticias. Si una de mis fuentes es el presidente o la presidenta del Consejo Comunal y me dice que no hay ningún problema, pero entrevisto a tres personas de la comunidad y me dicen que sí hay problema, ustedes lo dejan así. Ustedes lo dejan así. Ese es parte del trabajo periodístico que las personas al leer la información dicen, ok, entonces quiere decir que la presidenta o quien preside en el Consejo Comunal no quiere que yo me entere de este problema que está presentándose en esta comunidad. Entonces, es aquí cuando nosotros tenemos que hacer las entrevistas y tenemos que respetar los nombres correctamente, escribirlos tal cual como nos lo digan, copiar tal cual lo que dicen, no vamos a modificar su declaración. Para nada. Si nos dicen, claro, si nos dicen una mala palabra, por supuesto que vamos a arreglar o a mejorar lo que nos dijeron, pero no vamos a cambiar su declaración. Entonces, esto es básico dentro del periodismo. Esto es básico para el quehacer periodístico y es básico para nosotros defendernos con la verdad y para siempre estar entregándole a la comunidad, entregándole a nuestros lectores una verdad. Se sabe que no hay verdad absoluta, pero estamos entregando una verdad que que está respaldada, que nos ha respaldado el quehacer periodístico, la labor periodística. Y desde que ustedes son estudiantes en comunicación social, ustedes son periodistas en proceso de formación. Entonces ya ustedes tienen que entender y comprender los principios éticos que implica la labor periodística. Entonces, bien muchachos, una vez que ustedes entrevisten a estas 4 personas, ustedes tienen que agregar abajo las fotografías de estas personas. Es algo que nunca lo hacen y como dentro de la rúbrica no está, bueno, lamentablemente no puedo bajar puntos. He estado peleando y peleando para que se puedan bajar puntos en cuanto a esto, pero la rúbrica ya está hecha y está preestablecida. Pero me gustaría ver cómo es esa foto. Esa foto está. Esa foto debería de cobrar, a nivel de nota, debería de cobrar un peso, porque yo no sé ni siquiera si ustedes van a hacer las entrevistas. Entonces, es importante esto, pues, que ustedes coloquen al final las fotos con las fuentes entrevistadas, las fotos, si están hablando de un hueco que hay en el frente de tal comunidad que impide el tránsito vehicular, ustedes tienen que colocar la foto de ese hueco. ¿Cómo va ese archivo? No lleva portada. Ustedes colocan su título, su antetítulo, su título, el cuerpo de su noticia, abajo el nombre de ustedes, que por supuesto que yo lo voy a, y mucho más en esta sección que es un solo bachiller. Abajo el nombre de ustedes, con las fotografías con los nombres de las personas y el nombre de ustedes. Eso es todo lo que lleva el archivo. Una extensión de 1 o 2 páginas, cuando mucho. No lleva portada, no lleva. No.
sobre el artículo, perdón, sobre el título y todo esto, vamos a hablar más la semana que viene. Pero por ahora vamos a concentrarnos en hacer nuestra noticia, en que sea de verdad, en que nosotros respetemos nuestra formación y que hagamos una noticia que informe, que diga una problemática que afecte a nuestras comunidades. Bien, la extensión, como les dije, máximo 2 páginas, incluyendo las fotos y todo esto. No pueden ser no tienen por qué ser tan largas. Cuando ustedes entran en la actividad sumativa, ustedes ven voy a ver por acá, voy a leerles por acá las reglas, aunque me gustaría mejor decírselo la semana que viene. Pero cuando ustedes entran en la actividad sumativa 2 dice cuánto debe tener de espacio o del tamaño de la fuente. Entonces ustedes por allí ¿cómo que se llama esto? Se van guiando. Entonces, de todas formas, cualquier duda, profe, no entendí sobre cómo voy a colocar el sumario, no entendí cómo, yo les estaré respondiendo con todo el cariño del mundo, porque ese es mi trabajo. Entonces, pero escríbanme, déjenme confirmar, permítanme confirmar que yo estoy en un proceso académico realmente online, pues que no es simplemente soltar palabras al viento y que ustedes me entreguen 2 evaluaciones que salgan no sé de dónde. Entonces, es eso, muchachos. O es eso, a mi compañero Jefferson. Entonces, es hacer las cosas con verdad, con transparencia, cumplir con los encuentros síncronos o al menos verlos en YouTube y responder, bueno, el profesor dijo esto y esto y esto. Muchísimas gracias, profe. No pude asistir al encuentro síncrono porque estaba en mi trabajo y no voy a poder asistir al siguiente encuentro síncrono, pero yo lo voy a ver en YouTube cuando usted lo suba. Entonces, no cuesta nada, de verdad que no cuesta nada. Básicamente es eso. Nosotros vamos a tener la próxima semana un segundo encuentro síncrono donde vamos a hablar propiamente de la noticia, que les voy a pedir, de qué se basa la noticia, cómo es esa estructura, qué les sugiero yo en cuanto a la redacción de la noticia, la titulación. La titulación es en donde más bajo puntos, porque me dicen prácticamente todo el problema en el título y eso se vuelve eterno. Yo ya va, pero ¿este es el título o es toda la noticia? Entonces, generalmente los puntos de la titulación son los puntos que bajo, porque generalmente el resto del cuerpo de la noticia, como ya todos lo dijeron en el título, lo que hacen es repetir y agregar las entrevistas que tienen. Pero no es que sea tan complicado. Si ustedes hacen su noticia con dedicación, créanme que van a tener buenos resultados. Entonces, chévere, muchachos, por acá ya tenemos casi 25 minutos conversando, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden ver el encuentro síncrono, hagan las cosas con tiempo. Escríbanme por la página y nos estaremos viendo la próxima semana a la misma hora. Recuerden, tengo entendido, voy a ver por acá cuándo es el encuentro síncrono de periodismo. Y con eso me estaría despidiendo por hoy. Ya va. El encuentro síncrono de periodismo es
número 2 es el viernes 19 de septiembre a las 3 de la tarde. Entonces, el próximo viernes a las 3 de la tarde estaremos con el segundo encuentro síncrono de periodismo. Entonces, bueno, nos estamos viendo. Les deseo un excelente fin de semana y un excelente inicio de periodo académico. Feliz tarde.